Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Junto a mi compañera Paula Jiménez, les vamos a hablar sobre 10 artículos de gran importancia y que son interesantes dentro de las actualizaciones de este año sobre el vitiligo. Vamos a abarcar muchos temas como tratamiento, actualizaciones de la patogenia y muchas otras cosas más. Voy a empezar hablándoles sobre el vitiligo, que este es un artículo en la cual se publicó en enero del 2022 y son como actualizaciones de generalidades del vitiligo. Siguiente diapositiva. Entonces, en la etiología tenemos que se va a caracterizar por una penetración incompleta, una heterogeneidad genética y losis de susceptibilidad múltiple. Los estudios familiares y de otros gemelos han demostrado que la herencia es compleja y también implica factores ambientales y genéticos. Además, se planteó una hipótesis donde se dice que los factores genéticos pueden influir en la edad de inicio del vitiligo. La herencia del vitiligo también puede incluir genes asociados a la biosíntesis de la melanina, la regulación de los anticuerpos y la respuesta del estrés oxidativo. Dentro de la fisiopatología, tenemos que existen teorías sobre la destrucción de estos melanocitos. Está los mecanismos citotóxicos, los mecanismos autoinmunes, los defectos intrínsecos de melanocitos, el mecanismo neuronal y el mecanismo oxidante-antioxidante. En la hipótesis neuronal, que es uno de los que más se plantea, en un mediador neuroquímico, es un mediador neuroquímico generalmente que destruye el melanocito y disminuye la producción de melanina. En el mecanismo oxidante, que es otra hipótesis que se plantea, y antioxidante, el producto de intercambio o metabólico de la síntesis de melanina causa la destrucción del melanocito. Siguiente diapositiva. En la histopatología tenemos que existen diferentes factores. Tenemos que existe un engrosamiento de la membrana del sótano, la pérdida pigmentaria y los melanocitos epidérmicos se tiñen con la tinción de Fontana-Mason y las pruebas inmunistoquímicas. Tenemos también que las células de Langerhans aumentan su número y su vascularización de la epidermis. Tenemos que se observan infiltrados de linfocitos perivasculares y perifoliculares, o sea, linfocitos CD4 y CD8, y tienen una toxicidad melanocítica específica. Existen cambios degenerativos tanto en los melanocitos como en los queratinocitos ubicados en las fronteras y también en la piel adyacente. Siguiente. En tratamiento y gestión de este artículo se comenta que hay tratamientos tópicos donde las modalidades incluyen corticosteroides, inhibidores de la calcineurina y análogos de la vitamina D. Tenemos también la fototerapia, que es una opción de tratamiento muy eficaz. El vitiligo segmental, que es residente en la mayoría de los tratamientos, se puede llegar a tratar con tracolimus y corticosteroides sistémicos. Tenemos también la banda estrecha del UV, donde la cual se usa ampliamente, en su mayoría las 2 o 3 veces en una semana, en una longitud de onda de 311 y 312 nanómetros. Tenemos el Excimer Láser, que se utiliza para tratar parches limitados y estables del vitiligo, y también tenemos el uso del Ruxolitinib, que es un tónico, es tópico y es muy efectivo. Las complicaciones en general sobre el vitiligo es la estigmación social y el estrés mental, ya que la afectación ocular también puede presentar como la iritis, la piel despigmentada es más propensa a las quemaduras solares, el cáncer de piel y las pérdidas auditivas debido a la pérdida de melanocitos cloacal. Otras complicaciones están relacionadas con medicamentos como la atrofia de la piel después del uso prolongado de esteroides tópicos y etc. Siguiente. Ya, aquí vamos a hablar sobre una actualización sobre la patogénesis del vitiligo. Esta siguiente diapositiva. Este artículo también es de este año, donde se habla de las diferentes hipótesis que se plantean dentro de lo que puede causar el vitiligo. Siguiente. Ya.
Vamos a empezar con una de las partes más interesantes del artículo que habla sobre el mapeo de susceptibilidad al vitiligo mediante el análisis de enlaces. Este empieza con el análisis de enlace que evalúa la segregación no aleatoria de las regiones cromosómicas entre los individuos afectados en la familia con vitiligo, en donde se demuestra que 7 locis se han relacionado con la susceptibilidad de este vitiligo, de los cuales 4 se observaron en las poblaciones europeas y 3 en poblaciones chinas. Un locus en el cromosoma 17p13 fue la primera región genómica vinculada al vitiligo asociada en enfermedades autoinmunes, y también existe que el cromosoma 22q12 se ha asociado en la patogenia del vitiligo. En individuos asiáticos y sudamericanos se han observado un vínculo entre la relación del MHC en el cromosoma 6p21 y el vitiligo, y también los genes relacionados en la clase 1 y 2 del HLA han estado implicados también en la patogénesis del vitiligo. Entonces existen 3 locis, que es el 1p31.3, el p32.2, el 7q21.11 y el 8p12, que se encuentran relacionados con la susceptibilidad al vitiligo en los europeos, y uno en las poblaciones asiáticas, que específicamente es el 4q13 y el q21.17. Además de estos, está el HLA-33, el HLA-31, el HLA-DR4, el HLA-DR7 y el HLA-DQB10303, entre otros que se han identificado como factores de riesgo del vitiligo en diferentes muestras dentro del mapeo de la susceptibilidad del vitiligo. Siguiente. Ya, aquí podemos ver un resumen de lo que les acabo de comentar, que son los principales genes y antígenos de histocompatibilidad que se encuentran involucrados en la patogénesis del vitiligo. Aquí podemos ver el gen y la expresión. El más es la positividad, el menos es los que no los presentan, y también vemos la relación con el aumento de riesgo que puede presentar en cada uno de HLA. Ahora hablemos de otra hipótesis que se plantea dentro de la nueva patogénesis del vitiligo, que son los cambios oxidativos. Cuando hablamos de los cambios oxidativos, se sugiere que la producción del ROS sería inducida por múltiples factores intrínsecos, así como los extrínsecos, como la exposición a contaminantes como la radiación ultravioleta y compuestos fenolíticos. En paralelo, se produciría un fallo en el mecanismo antioxidante, interrumpiendo la homeostasis celular y culminando con el daño de la célula. Va a haber un aumento en la enzima superoxidasa dismutasa, que es responsable de la degradación del radical O2 en H2O2 y en O2, y un aumento en la peroxidación lipídica, que es secundaria al OS. Esto además de una reducción de las enzimas catalasas que van a convertir el H2O2 en H2O y en O2, y esto va a provocar en el vitiligo. Este estrés causa el vitiligo. Se plantea la hipótesis de que el sistema operativo infringe daño celular al inducir la apoptosis en los melanocitos, así como otros mecanismos de muerte celular como la ferroptosis y la fagoptosis. En el vitiligo, los melanocitos y los fibroblastos son más sensibles a la hoz, y también pueden desencadenar cambios en el retículo endoplásmico de los melanocitos, que van a culminar en la acumulación de proteínas defectuosas, estimulando esto un fenómeno de estrés que se lo llama como una respuesta de proteínas degradadas. Y esto da respuesta al cambio oxidativo, y como respuesta se cree que se convierte en el vitiligo o la destrucción de los melanocitos. Siguiente. Ya. Aquí vamos a hablar de dos teorías, una que es el vitiligo que se encuentra inducido por agentes químicos, y otra que es la teoría neuronal. El vitiligo inducido por los agentes químicos, tenemos que este vitiligo va a estar asociado a los productos químicos, también llamados leucodermas, que se ha descrito especialmente en los trabajadores de industrias del caucho en contacto con compuestos fenólicos. El primer agente identificado fue el éter monobesil,
de hidroxiquinona, que también se le llama como monobenzona, que este va a inducir a la muerte celular sin activar la cascada de caspasa o de la fragmentación del ADN. Tenemos que también el rododendrol es otro compuesto fenólico utilizado en tratamientos de aclaramiento de la piel responsables de un brote de leucocitoderma en Japón que puede promover la citotoxicidad a través de un mecanismo dependiente de la tiroxidasa. Y tenemos que la leucoderma química no comparte los cambios de autoinmunidad, por ejemplo, del anticuerpo anti-TYRP1, tal como ocurre en el vitiligo, a pesar de promover un daño directo a los melanocitos. O sea, se producen a causa de un compuesto adyacente, pero no por una producción ligada a lo que es el vitiligo. En la teoría neuronal tenemos que la teoría neuronal del vitiligo se va a basar en las observaciones clínicas de la distribución de la lesión en los dermatomas en el tipo segmentado y simétrico en el vitiligo no segmentario, aludiendo a la influencia neuroinmunológica de este vitiligo. También hay casos anecdóticos de vitiligo que aparecen en áreas delimitadas después de una lesión nerviosa, estas provocadas por el estrés psicológico extremo de un factor clásicamente asociado con el desarrollo del vitiligo a otras enfermedades autoinmunes. El neuropéptido Y va a aumentar en la piel de la lesión y en la área perilesionada, donde la sustancia P aumenta en la piel del vitiligo esta establece una comparación con una enfermedad inestable, lo que sugiere que se asocia a la estabilidad del vitiligo a causa de otra enfermedad. En el estrés físico o psicológico extremo aumenta la síntesis de catecolaminas y requiere la activación del eje hipotálamo pituitario renal, que interfiere en la regulación del sistema inmunitario, en donde en las fases de estrés agudo se produce la neurotralfila y hay un aumento de las células NK en el plasma. Estas aquí, además del desequilibrio de citocinas proinflamatorias con un aumento de la interleucina 6, resultante de la secreción del cortisol y las catecolaminas, también modulan la respuesta inmune y el desarrollo de enfermedades autoinmunes autoinflamatorias. Esta de aquí es otra teoría dentro de la teoría neuronal que se asocia a lo que puede ser la presentación del vitiligo. Siguiente diapositiva. Ya, ahora tenemos otro artículo que aquí en cambio hablamos de el inmunometabolismo en la patogénesis del vitiligo. Esta de aquí es muy parecido al anterior, sin embargo nos asociamos un poco más a la parte genética y a la parte de la interacción con las proteínas que se asocian al vitiligo. Siguiente. Ya, en este artículo vemos que fue publicado en este mismo año y vamos a hablar sobre el inmunometabolismo en sí del vitiligo. Siguiente. Ya, aquí volvemos a hablar sobre el estrés oxidativo porque es una de las causas o es una de las hipótesis que se está planteando durante estos últimos años. Y tenemos que saber que los estudios esporádicos han sugerido que la disfunción mitocondrial, el aumento del estrés oxidativo y los defectos específicos en otras vías metabólicas pueden promover la desregulación de las respuestas inmunes innatas y adaptativas en el vitiligo. Estas anomalías aparecen o pueden ser impulsadas por factores genéticos y epigenéticos, que son moduladores por eventos estocásticos, y además las anomalías de la glucosa y los lipídicos, que son todas las teorías que se están planteando de la patogenia del vitiligo. Entonces, dentro del estrés oxidativo tenemos que la acción recíproca de las especies reactivas de oxígeno y el sistema inmunitario pueden promover el vitiligo. También tenemos que los melanocitos con trastornos mitocondriales, biosíntesis anormal de la melanina y la vía metabólica de la regulación que produce el ROS, como ya lo mencioné adelante, exacerba el estrés oxidativo y promueve el vitiligo. Tenemos que también hay procesos metabólicos anormales en los melanocitos durante el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo desencadena un metabolismo anormal de la
del glicolípidos dentro de los melanocitos, interrumpiendo la vía metabólica y promoviendo al vitiligo. Y los melanocitos también interactúan con diferentes células inmunes en la inmunidad innata y adaptativa, lo que conduce a la pérdida de estos melanocitos en la última instancia. Siguiente. Siguiente. Nuevas estrategias terapéuticas en el inmunometabolismo del vitiligo. Aquí hablamos sobre el eje de las quimiosinas, la vía del JAK y muchas otras más, en donde al descubrir los mediadores biológicos y los mecanismos o las teorías dentro de los mecanismos moleculares de los efectos metabólicos de la degeneración y la autoinmunidad de los melanocitos, es especial que los nuevos objetivos terapéuticos y los medicamentos se intercepten y se creen nuevos procesos para el tratamiento del vitiligo. Ahora ya sabiendo cómo es el metabolismo del mismo. Entonces tenemos que el eje de la quimiosina IFNY es la reducción de los niveles de la misma, y una citosina clave del sistema inmunitario en el metabolismo de la glucosa puede mejorar el metabolismo de la misma, como una demuestra de un modelo que se desarrolló en un ratón a niveles bajos de la presentación de este eje de quimiosina. El objetivo del CXCR3 con anticuerpos agotadores del modelo del ratón redujo los números de las células T autorreactivas y revirtió las manifestaciones del vitiligo en el ratón. Entonces tuvo un cambio del metabolismo que produjo una inhibición de las manifestaciones del vitiligo. Este estudio, o el estudio también demuestra que el grado de regulación ascendente del CXCL9 y del CXCL10 fue mayor en las áreas de alta incidencia mediante el sistema del CRELOX-P. Que estas de aquí contribuyeron a ratones del Connox Code, del receptor del que estamos hablando, que ya no presentaban el vitiligo. Por lo tanto, este mismo, o el objetivo del mismo, es inhibirlo para potenciar o tratar el vitiligo. Ahora tenemos la vía del JAK y de JAK-STAT, donde informes recientes sugieren que los inhibidores del JAK tienen una buena promesa terapéutica en el vitiligo. Un informe de caso donde se encontró un inhibidor del JAK, un informe de un caso en donde se introdujo el inhibidor del JAK, resultó o mejoró con éxitos los niveles de glucosa en el paciente y mejoró el desarrollo del vitiligo. Los ensayos clínicos de la crema inhibidora tópica del JAK, como que es el ruxolitinib, que es uno de los fármacos que están planteados y se usan actualmente, se encontraron que el punto final primario en las dos fases fundamentales de 3 ensayos clínicos con criterios secundarios críticos, con proporción significativa con el mayor grupo de ensayos logrados, al menos el 75% de mejora de las puntuaciones. Esto mejorando la sintomatología en la piel de los pacientes. La crema de la ruxolitinib es actualmente la primera terapia del vitiligo aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Para el tratamiento tópico del vitiligo no se segmentaría en adultos y en pacientes pediátricos mayores de 12 años de edad. Siguiente. Ya, hay otra vía que también se comenta en este artículo, que es la vía del NRFA2-ARE, que es la activación del factor nuclear que está derivado de los eritroides 2. Esta es similar a la NRF2, que ha surgido como un objetivo importante para la protección contra las enfermedades de la piel relacionadas con el SO, como el fotodaño de la piel y el vitiligo. El inmunometabolismo de la patogénesis del vitiligo es una de las áreas de investigación muy atractiva que se sigue estudiando y se sigue valorando para poder revertirlo y poder saber la patogenia y saber cómo tratar al vitiligo para revertirlo y así poder tener mejor pronóstico en los pacientes que vengan en el futuro. Siguiente.
En este artículo hablamos del uso del láser en el vitiligo como una visión general. Siguiente. Ya, el uso del láser en el vitiligo, vamos a hablar un poco más a fondo de los láseres que se pueden usar en el vitiligo y vamos a nombrar los actuales y los de mejor pronóstico. Siguiente. Ya. En la importancia de este artículo tenemos que se ha demostrado que varios tipos de láseres son eficaces en el tratamiento del vitiligo. El modo de acción de estos láseres es tan variado como el pronóstico de la intervención. Muchos médicos no son conscientes de la oportunidad única que se ofrece ante la terapéutica con láseres y encontramos que hay una buena evidencia de una revisión sistemática del láser, siendo eh, efectivo dentro del vitiligo. Siguiente. Tenemos dos, bueno, vamos a hablar de varios, vamos a hablar del láser exímero, donde este de aquí se dice que hay múltiples estudios que han demostrado la eficacia y la seguridad del uso de las lámparas del EL y de exímero, que es terapia de exímero de conjunto, donde se valora se trata el vitiligo localizado y no segmental. La tasa de repigmentación y el perfil de efectos secundarios son comparables a la fototerapia del NBV y que debe reservarse para pacientes con más del 5 a 10%. La lámpara de Exir proporciona la misma eficacia y es mucho más rentable. Y también tenemos los láseres utilizados para el trasplante de melanocitos. Este de aquí es la preparación del sitio del receptor esencial, ya que afecta la adherencia del injerto del melanocito y el soporte nutricional para el injerto. La tasa de repigmentación final, el resultado estético y las complicaciones asociadas al trasplante. Los láseres, a diferencia de otros métodos de preparación en el lugar del receptor, se pueden utilizar en áreas superficiales más grandes, áreas delicadas, áreas estéticamente comprometidas como la boca, la nariz y los párpados, sin dañar la piel circundante. Además, en los tratamientos con el láser se pueden estandarizar produciendo efectos altamente eh, reproducibles, especialmente cuando se tiene dispositivos con escáner, como es en este de aquí. Siguiente. Ya hablamos de tres más, como el láser de dióxido de carbono del pulso corto para la reparación del receptor, el láser del CO2 fraccional y el láser fraccional para mejorar la repigmentación del UV, inducida por los UV. El primero es que la modificación en el dispositivo del escáner integrado va a proporcionar una despigmentación más precisa y uniforme en una mayor reproductividad por el usuario. Tenemos que en el otro se encontró más del 75% de repigmentación, en el 40 y 50% y en el 0% de la ablación superficial, profunda y fraccional respectivamente. Los autores, cuando revisaron este artículo, concluyeron que la ablación superficial de la superficie completa es efectiva, mientras que la ablación fraccionaria no es tan efectiva para la preparación del sitio receptor. El último es que los láseres fraccionarios están como en una fracción de la piel afectada, creando zonas térmicas microscópicas, así dejando áreas intermedias de la piel sin tratar y dan como resultado una rápida reepitelación de la piel y estas microsueresis inducen citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento que no solo promueven el rejuvenecimiento y la regeneración, sino que también proliferan y migran los melanocitos. Y así es que hay una repigmentación. Siguiente. Ya, el láser para terapia de despigmentación en el vitiligo, se cree que si la despigmentación no responde al tratamiento y es extensa o casi completa, los pacientes pueden desear despigmentar la piel residual, o sea, blanquear completamente. Ese tratamiento tópico de blanqueamiento con éter monobencil de hidroquinona, una máscara de fenol, una
crioterapia y los láseres se utilizan como tratamiento despigmentantes. Siguiente. Ya. El tratamiento quirúrgico del vitiligo, en este de aquí les vamos a hablar una actualización que se ha creado donde se puede favorecer por medio de injertos el tratamiento del vitiligo. Siguiente. Siguiente. Ya. Aquí ya sabemos que el vitiligo es un trastorno de hipopigmentación caracterizado por una reducción de los melanocitos y de las células pigmentarias de la capa basal de la epidermis. Lo que se habla aquí es de injertos de tejido e injertos celulares. Se nombra una terminología que es la dermatosurgeria, que es en las últimas décadas han traído desarrollos de métodos nuevos innovadores y numerosas modificaciones de las técnicas ya existentes que se utilizan en el tratamiento quirúrgico del vitiligo, que son la aparición de injertos de tejido como de células. Aquí podemos ver que en los injertos de tejido hay una variedad como injerto de minigolpe, injerto de epidérmica de ampollas de succión, injerto de piel de grosor dividido, técnicas de curado epidérmico, el romper del injerto, el injerto de pigmentos abatibles, injertos de folículos pilosos. También en los injertos celulares tenemos injerto de melanocitos cultivados, injertos epidérmicos cultivados, la suspensión de melanocitos epidérmicos no cultivados y la suspensión de la vaina de la raíz folicular no cultivada. Siguiente. Siguiente. Ya. De los injertos de tejido les voy a hablar de dos, que son los más actualizados y los que se está promoviendo el uso, que es el smash de injerto y el injerto de folículo capilar. El smash de injerto es un injerto de aplastamiento que se considera una forma modificada de injerto de piel con un espesor dividido. La principal diferencia en el injerto de aplastamiento es de que la piel es tomada del donante y se divide en fragmentos diminutos, y este tejido que está preparado de esta manera se aplica en la área de la piel afectada y previamente es preparada el paciente para recibir la piel injertada. Después de 2 semanas, durante las cuales no se aplica ninguna otra terapia utilizada en el vitiligo, se inicia un tratamiento sistémico suplementario con Solaren y los primeros resultados son visibles después de 2 a 3 semanas. Y en el injerto de folículos capilar tenemos que consiste en trasplantar folículos pilosos, que se basa en el hecho de que tienen una función de reserva para los melanocitos. Se ha notado que en el proceso de repigmentación en un paciente con vitiligo hay un aumento significativo en el número de melanocitos inactivados que se acumulan, entre otros, y la vaina del folículo piloso. Y debido a este proceso de división, de proliferación y maduración, causan un aumento de renovación de la cantidad de pigmento en el área de la piel. Lo que se realiza es que se obtiene el folículo piloso por medio de un trasplante, y de aquí se coge un pequeño fragmento rectangular de la piel, aproximadamente de 1 por 3 centímetros, generalmente en la parte occipital y temporal del cuero cabelludo, y luego el folículo piloso se injerta en pozos previamente formados, ubicados en intervalos de 3 a 5 milímetros en el área afectada. Y así se puede utilizar los melanocitos que están cultivados. Siguiente. Ya, en este les voy a mencionar sobre un injerto celular que es el más actualizado, que es el injerto de los melanocitos cultivados. Y bueno, no es el más actualizado, pero sí es el que más se usa y el más interesante, en donde se crea que este tratamiento, como en el caso de las otras formas de intervención quirúrgica, está dedicado en pacientes con vitiligo estables que no respondieron positivamente con los métodos comúnmente disponibles, y para realizarlo se necesita un trasplante de melanocitos y se debe recoger fragmentos de la piel sin cambio en un área del cuerpo con una exposición relativamente baja. A la parte interna del muslo o la nalga son las pieles más adecuadas.
Para este propósito se puede usar una cuchilla de afeitar y así tomar la muestra de la piel. La siguiente etapa es el aislamiento y la proliferación de estos melanocitos obtenidos a través de esta piel, y luego se cría un cultivo de células en un medio debidamente seleccionado, lo que enriquece en varios factores, lo que conduce a que los melanocitos se reproduzcan en alta pureza. Antes del trasplante, el área afectada debe prepararse adecuadamente y se incorpora el cultivo de estos melanocitos por medio de un injerto en un plazo de 1 a 2 días, y los métodos menos invasivos se permite la transferencia de los melanocitos cultivados al sitio receptor por medio de inyecciones también. Este método aporta buenos resultados clínicos y se puede utilizar con éxito tanto en adultos como en niños. Entre los efectos secundarios, lo que existe es que puede presentar infecciones y cogeneraciones. Siguiente. Bueno, buenos días. Continuando con los artículos, mi nombre es Paula Jiménez y voy a seguir hablando acerca del tema del vitiligo. Bueno, entonces el primer artículo que tenemos es el efecto del tratamiento del vitiligo por compuestos de gliciricin combinado con láser fraccionario y inyecciones de acetónido de triamcinolona en la subpoblación de los linfocitos T. Bueno, y este artículo fue publicado en febrero del 2022. Entonces, en cuanto a la introducción, es establecer bajo qué parámetros se hizo este artículo. Y es que es una investigación realizada en China durante 18 meses, donde se utilizó el compuesto de gliciricina, que incluye ácido glicérico, que es un extraído de regaliz y glicina y cistitina. Y tienen un efecto antiinflamatorio, reacción antialérgica a sí mismo, y también es inmunoreguladora. Entonces, este compuesto de gliciricina puede promover la inmunoregulación, regulando la actividad de las células T, puede inducir la generación del interferón, activar las células NK, mejorar la capacidad de diferenciación de los linfocitos T, reducir el tamaño de los melanocitos, recuperar la función de estos melanocitos y recuperar asimismo el color normal de la piel. El láser fraccionario, a diferencia de este compuesto, es que este va a gasificar y a pelar la epidermis y la dermis, con pequeñas áreas que va a ir provocando lesiones térmicas muy leves. Entonces se aplicó este compuesto combinado con el láser, que va a dar matriz de puntos, y asimismo se inyectó el acetónido de triamcinolona para tratar el vitiligo y lograr buenos resultados, y se discutió su mecanismo de eficacia. Entonces, ¿cómo fue el método? Fueron que 42 personas que sufren de vitiligo vulgaris en una fase estable se incluyeron en este estudio, donde se llevó a cabo en el Departamento de Dermatología del Primer Hospital Central en China. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? Es que los pacientes estaban de acuerdo en que tenían vitiligo. Y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que tenían disfunción hepática y asimismo disfunción renal, incompetencia grave, hipertensión, diabetes y enfermedades ya graves del corazón. Asimismo como mujeres en periodo de gestación y lactancia, o pacientes que ya netamente tienen cáncer a la piel. Entonces, estos fueron divididos en dos grupos. Al primer grupo solo se le aplicó este compuesto, y al segundo grupo ya se combinó todas las terapias, es decir, se combinó el compuesto, la terapia de láser y las inyecciones. Entonces, ambos grupos tomaron 50 mg de gliciricina compuesta en una tableta por vía oral 3 veces al día, y la cantidad adecuada de alometasona, que es una crema utilizada externamente una vez al día. Entonces, ese fue el primer grupo, ¿cierto? Este segundo grupo, asimismo, tomó el compuesto, se aplicó esta crema, y encima de eso fue tratado con el láser CO2 fraccionario. Y después de este láser se hacían las inyecciones de acetónido de triamcinolona, que es encapsulado durante 10 minutos y se hacía durante cada 3 semanas. Entonces, el efecto curativo de este se va a ver después de los 6 meses de haber iniciado este proceso. ¿Y qué dio como resultado?
que en el grupo de tratamiento combinado, es decir, en aquellos que recibían todos estos tratamientos juntos, 3 pacientes fueron curados completamente. 11 tuvieron importantes efectos de mejoría, 4 mejoraron y 1 no tuvo ningún efecto. Entonces se dice que la tasa de efectividad de todo este tratamiento combinado tiene una tasa de efectividad de 73%. En cambio, el grupo que solo utilizó el compuesto, solo 2 pacientes fueron curados, 11 tuvieron un efecto significativo, 7 mejoraron, en cambio 3 no sufrieron ningún efecto. Entonces, a comparación del anterior, se dice que la tasa de efectividad de este fue de 56.252%. Es por eso que se rectifica que este tratamiento está en pronóstico de o sea, quieren seguir evaluándolo para ver si se puede ya garantizar que es un tratamiento adecuado en cuanto al vitiligo. Luego tenemos el efecto clínico de la inyección de microagujas combinada con transfusiones de sangre en el tratamiento de anemia severa, complicada, con vitiligo bajo tecnología médica regenerativa. Y este documento asimismo fue hecho una investigación en China y fue en el 2020, en julio del 2022, perdón. En cuanto a la introducción, es que, como ya lo ha mencionado mi compañera también anteriormente, es que este vitiligo se sabe relacionar con problemas de autoinmunes e incluso problemas endocrinos en algunos casos. Es una enfermedad que refractaria con un prolongado ciclo de tratamiento difícil, mientras que los pacientes con la enfermedad en fase breve tienen un resultado terapéutico óptimo, es decir, entre más antes se encuentra el vitiligo, tienen un resultado mejor. A través de tratamientos activos, la apariencia de la piel se puede mejorar de manera efectiva e incluso se puede restaurar el color de la piel. Sin embargo, existen ciertos momentos de recaída y uno de estas razones por las cuales puede haberse recaída es por la anemia. Puede haber la recaída de vitiligo. Entonces, en cuanto a la terapia, específicamente ya hablando de ella, la terapia de microagujas es un estímulo de la piel con varias agujas en un rodillo para ir haciendo tubitos o microtúbulos diminutos en poco tiempo para que el principio activo, es decir, lo que sea que estemos aplicando, pueda penetrar eficazmente la piel para lograr un buen efecto terapéutico. Este tratamiento tiene ventajas, que es un periodo de recuperación corto, la curación va a ser rápida, no va a haber cicatrices, tiene muy pocos efectos secundarios y es ampliamente aplicado. Entonces, en cuanto a los métodos utilizados en esta investigación, es que fueron 60 pacientes con anemia severa complicada, con vitiligo, fueron divididos al azar en grupos de 15 personas. O sea, las 60 cogieron y los dividieron en 15 grupitos de 15 personas. La observación se hizo desde enero del 2017 hasta noviembre del 2020. Tenían 28 pacientes masculinos, 32 pacientes femeninos y las edades fueron entre 20 a 55, o sea, era un rango más o menos amplio. Y luego lo subdividieron en 4 grupos. Un grupo de control, el grupo A luego fue tratado solamente con la aplicación externa de Mevo. El grupo B fue la aplicación externa de Mevo combinada con la transfusión de sangre. Y el grupo C se inyectó con las microagujas este rodillo, se aplicó el Mevo combinado con la transfusión de sangre. Mevo es una crema que se suele utilizar en quemaduras y esta fue utilizada para esta investigación. Entonces, como resultados, tenemos que índices sanguíneos en los pacientes antes del tratamiento. A los pacientes se les realizaron exámenes hematológicos antes y después del tratamiento, a todos, sin diferenciación del grupo. Entonces, cuando se realizaron estos exámenes, se dieron cuenta en que en realidad no hubo mucha diferencia significativa en cuanto al tratamiento afectando la parte sanguínea de la persona. En imágenes microscópicas de la piel del paciente con vitiligo se pudo observar que el colágeno y las fibras elásticas se tejían juntas después de este tratamiento, al igual que las fibras de colágeno, para producir una estructura laminar densa. Las células de melanina y las partículas de melanina disminuyeron e incluso desaparecieron. Entonces, ¿qué fue la mejoría que vieron los pacientes en cuanto a su piel? El grupo de control, después de 3 ciclos de aplicación externa de esta pomada, la placa en la espalda de los pacientes no mejoró notablemente, incluso llegó a expandirse ligeramente. Es decir, no hubo cambio, simplemente siguió avanzando el vitiligo.
En cuanto al grupo A, el área de las placas blancas se redujo notablemente después del externo tratamiento con mevo. El color de la piel alrededor de las placas volvió gradualmente a la normalidad. Pero fue algo lento, o sea, no fue algo como que gran diferencia a la final. En el grupo B se aplicó de manera externa mevo, combinada con esta transfusión de sangre, y las placas blancas también redujo considerablemente, o sea, la diferencia sí fue mucho más aumentada, y se ve que hay una tendencia evidente a mejorar o una mejoría. En cuanto al grupo C, que hubo la inyección con las microagujas, y luego se aplicaba el tratamiento de mevo junto con la transfusión de la sangre, estas placas blancas en la espalda se notaban notablemente reducidas e incluso llegaron a desaparecer. Es decir, el grupo C, que era el que tenía las microagujas, llegó a desaparecer por completo las manchas de vitiligo que tenía en la espalda. En cuanto al estudio comparativo de la eficacia y la seguridad de los dos procedimientos de injerto que se están poniendo en estudio en este artículo, es que hay un sistema automatizado de recolección epidérmica y hay una suspensión de células epidérmicas no cultivadas en cuanto al tratamiento de vitiligo estable. Este artículo fue aceptado en el 2022, en mayo del 2022. Entonces, en cuanto a la introducción, es que existen técnicas quirúrgicas que van a involucrar el reemplazo de los melanocitos dañados, colectivamente constituyen el proceso de injerto. La elección del procedimiento de injerto adoptado generalmente depende de la extensión, el tamaño y el sitio donde están las lesiones de vitiligo, así como la edad y la expectativa del paciente, junto con la experiencia del cirujano. Es decir, de estos dos técnicas que existen, van a haber diferentes datos que van a establecer cuál es la más apropiada para este paciente. Entonces, tenemos la suspensión de células epidérmicas no cultivadas, o como sus siglas en inglés los dicen, NCSC, NCES. Es una técnica comprobada que se realiza de forma rutinaria y se ha encontrado que tiene resultados particularmente buenos. En cuanto al sistema automatizado de recolección epidérmica, esta se utiliza una maquinita que provoca succión y presión y calor sostenido, lo que da como un resultado de formación de microcúpulas de la epidermis divididas en uniones dermoepidérmicas, que pueden transferirse como tales a la piel del receptor. Bueno, y los métodos que se utilizaron para esta investigación es que utilizaron 30 pacientes con vitiligo ya estable, donde 11 pacientes eran hombres, es decir, el 36% eran hombres y 19 pacientes eran mujeres, es decir, el 67% eran mujeres, y la edad media de estos pacientes era de 32 años. Se seleccionaron dos parches de vitiligo casi simétricos, comparables en cada lado del cuerpo de cada paciente para poder llevar a cabo estos procedimientos. Es decir, había un estándar de cómo iban a lucir estos parches de vitiligo en cada paciente. Cada uno se asignó al azar al grupo A o a un grupo B mediante computarizado, mediante aleatorización. Se tomaron como zonas donantes las caras anterolaterales de ambos muslos de los pacientes, es decir, se extrajo estos injertos de los muslos de los pacientes. También se los puede retirar de las nalgas, pero en este caso, en esta investigación, se lo hizo de los muslos. Y los parches de vitiligo del grupo A se sometieron a un injerto de suspensión de células epidérmicas no cultivadas, y los parches de vitiligo del grupo B se trataron como sistema de injerto de recolección epidérmica automatizada, de modo que cada paciente se sometió a ambos procedimientos en ambos lados. En cuanto a los resultados, se dieron que al final de los 6 meses, el grupo que utilizó el NCES había logrado una repigmentación excelente e incluso casi completa del 75 al 100% en 5 de estos parches. Mientras que el grupo que utilizó la automatizada, que es la AEHS, solo un parche había logrado repigmentarse con excelencia. Luego hubo un seguimiento de 12 meses, se observó que la repigmentación era excelente en 8 partes del grupo de la ECES, mientras que la media en la repigmentación lograda fue buena. En el grupo de AEHS se logró una excelente repigmentación a los 12 meses solamente en 4 parches, mientras que a la mediana
de la repigmentación fue moderada, fue de 25 a 50%, es decir, hay una diferencia, porque el primero fue de 50 a 75% y este en cambio fue de 25 al 50%. En este momento el grupo de la NCES, 7 parches habían logrado una buena pigmentación. 9 parches obtuvieron una pigmentación moderada, mientras que 5 parches tenían una pigmentación leve. En cuanto al grupo de la AEHS, 2 parches obtuvieron buena pigmentación. 13 parches fue una pigmentación moderada y 10 parches fue una pigmentación muy leve. Entonces, los hallazgos de este estudio concluye que el injerto de suspensión de células epidérmicas no cultivadas es mucho más eficaz a comparación de este sistema de injerto de recolección epidérmica automatizada utilizado en términos de repigmentación. Luego, en el siguiente artículo tenemos inhibidores de Janus quinase y tirosina quinase en la dermatología. Es una revisión de utilización de perfil de seguridad y de aplicaciones futuras. Se realizó o se publicó en febrero del 2022. Bueno, y en cuanto a su introducción, es que los inhibidores de la cinasa de Janus, también conocidos comúnmente como los inhibidores de JAK, son una nueva clase de fármacos que atacan y bloquean la señalización de las citoquinas mediadas por la vía de transductores de señales de la cinasa de Janus y activadores de transcripción, esto es JAK-STAT, y reguladores así de la respuesta inmunitaria y el crecimiento celular. Aunque los inhibidores de JAK se utilizan principalmente para afecciones reumatológicas como la artritis reumatoides, su aplicación en el campo de la dermatología actualmente está siendo investigada de manera activa. La tofacitinib está aprobada por la FDA, por la Federación de Fármacos en Estados Unidos para la artritis psoriásica y se muestra prometedor para el tratamiento de la psoriasis. Más reciente, el ruxolitinib obtuvo también aprobaciones de regulación para la terapia tópica selectiva de primera clase de dermatitis atópica y oral en psoriasis activa, asimismo como para el vitiligo. Entonces, en cuanto a los inhibidores de JAK y el vitiligo ya específicamente, es que hay evidencia en las literaturas que ha demostrado que la destrucción de los melanocitos está mediada por las células TCD8, al igual que a las AA y a los INF, juegan un papel vital en la patología del vitiligo, lo que hace que esta enfermedad sea susceptible a un tratamiento con estos inhibidores de JAK. Por ejemplo, hablaba de un paciente que tenía vitiligo generalizado y mostró repigmentación casi completa en sus áreas de manos y antebrazos y la cara durante 5 meses mientras tomaba este medicamento. Sin embargo, la interrupción del fármaco provocó una despigmentación de las áreas afectadas, es decir, dejó de tomar el fármaco y volvió a despigmentarse estas áreas. Un informe de un caso adicional, asimismo, de un paciente con AA, es decir, con artritis y vitiligo, experimentó un nuevo crecimiento de cabello y de repigmentación mientras estaba tomando este medicamento ruxolitinib, como en el caso del paciente mencionado anteriormente. Pero esta despigmentación volvió a ocurrir una vez que se interrumpió el médico. Entonces, actualmente, estos fármacos se encuentran en un ensayo clínico de fase 3 para ya evaluar su eficacia y la seguridad de poderla tratar, para poder tratar un vitiligo ya como un fármaco de presentación larga, o sea, de un tratamiento ya de una dosis larga. Y luego tenemos la fototerapia. Este artículo fue publicado en octubre del 2022. Entonces, como introducción, establecemos que la fototerapia es una importante modalidad de tratamiento terapéutico eficaz en la dermatología en general, porque no solamente sirve para el vitiligo, pero asimismo se ha influido de forma espectacular en el tratamiento de diversas enfermedades de la piel. Consiste en la administración controlada de radiación no ionizante a la piel en diversas dermatosis, que incluye la parte ultravioleta del espectro electromagnético y comúnmente incluye, vamos a tener el espectro ultravioleta A, el espectro ultravioleta A1, el espectro UVA con la sensibilizador de los soralenos,
el espectro ultravioleta B, es decir, UVB en banda ancha y UVB en banda estrecha. Entonces, esta fototerapia sigue siendo una modalidad de tratamiento más utilizada para diferentes enfermedades de la piel, como la psoriasis, la liconoide crónica, el eczema, dermatitis atópica, vitiligo, fotodermatitis, erupciones polimórficas, entre otras, micosis fungoide y muchas más. Y ahí específicamente hablando de la fototerapia en el vitiligo, es que existen casos recientes del vitiligo donde esta enfermedad no responde ya simplemente a las modalidades tópicas que se acostumbraban, y la fototerapia es una opción de tratamiento de segunda línea, pero que está siendo ampliamente utilizada ya que sus reacciones han sido muy positivas. Entonces, los cursos prolongados de terapia con NDVB conducen a una remisión completa aproximadamente del 35% de los pacientes. Las tasas de recaída para el futuro son muy altas en cuanto al vitiligo. La PVA también tiene una eficacia similar a la del vitiligo. Entonces, la fototerapia se ha combinado con láser de dióxido de carbono fraccionado para el tratamiento de este vitiligo. Y un metaanálisis no demostró beneficios adicionales utilizando este láser de CO2 fraccionado en cuanto a la fototerapia, es decir, mejor resultaba simplemente utilizar la fototerapia y no utilizar conjunto el láser CO2 fraccionado en pacientes con vitiligo. Bueno, aquí tenemos la referencia de los artículos presentados. Y eso es todo.